Buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que sea que nos vean y nos escuchen. Soy Leonor Quijada de la Sociedad Artística Sinaloense, con sede en Culiacán, Sinaloa, México. Y tengo el gusto de tener una conversación con Ragnar Conde, director de escena, dramaturgo y guionista, eh, que ha presentado en diferentes lugares en Estados Unidos, países de Europa y también en Colombia y por supuesto en México, más de 150 espectáculos, la mayoría de ellos de operísticos, pero también otros espectáculos como han sido una celebración especial para Xcaret. Él nos dirá después una celebración también para la FIFA en el Auditorio Nacional y es director de escena, dramaturgo, guionista, ha sido guionista y co-guionista de largos metrajes, es director de espectáculos de gran formato, pero sobre todo director de ópera, habiendo hasta el momento realizado más de 150 producciones bajo su dirección en México, Colombia y en Polonia, Italia y otros países de Europa, de los que recuerde yo, como Francia. Me da mucho gusto saber que él ha sido premiado con el galardón de Ciencias y Artes de Mil Mentes para México. Creo que así se llamaba este proyecto tan especial por su contribución precisamente a las artes, pero también ha sido embajador en lugares tan especiales como para Medici TV, conductor, eh, pues llevando a cabo la conducción del concurso Operalia en 2016 y es miembro del consejo para las audiciones del Metropolitan Opera House, las audiciones que esta casa de ópera tiene aquí en México desde hace, pues recientemente, ¿no? Ponemos en pantalla a Ragnar. Yo sigo viendo aquí un letrero de la reunión se está grabando, pero imagino que quienes nos vean van a ver la guapa cara de Ragnar Conde. Hola, Ragnar. Ay, muchas gracias, Leonor, y muchas gracias por tan bella presentación. Y para mí es un gusto estar aquí charlando contigo, ya después de varios años de no vernos en persona, y pues te agradezco mucho que me hayas invitado a estar aquí contigo en tu programa. Pues fíjate que efectivamente ya casi se hizo un programa, como muchos, que tuvimos una gran pausa en la pandemia, algunos se paralizaron, otros también, pero actuamos quizá un poquito más rápido. Nos volcamos a lo digital, que no es una novedad, pero pues las posibilidades se abrieron de una manera infinita para todos y he tenido la oportunidad de platicar breve y a veces más largamente, porque digo que van a ser charlas muy cortas para que realmente la gente reciba de forma compacta este saber o el quehacer de gente como tú, que hace posible las artes y la cultura en México. Gracias, Ragnar, y pues me gustaría preguntarte, llamamos sin tu permiso a esta plática. eh, Tú habías propuesto la preparación, la formación del artista y bueno, finalmente la formación del artista sigue. ¿Y cómo es esa formación del artista ahora post pandemia y cómo estás tú en la post pandemia? Pues mira, yo creo que como a todos, pues al principio nos agarró completamente de bajada, ¿no? Seguramente todos coincidimos que al principio pensábamos que iba a ser algo corto, primero unas semanas, después dijimos, bueno, a lo mejor 2, 3 meses y ya regresamos. Y ha pasado un año y seguimos todavía en pandemia. Y lo interesante creo que fue para todos qué tan rápido pudimos empezar a adaptarnos a la nueva situación en la que estábamos. Afortunadamente, en mi caso yo tuve la gran ventaja que desde muy al principio de la pandemia inmediatamente me empezaron a invitar a dar talleres en línea. Ujú. Y eso me posibilitó empezar a explorar distintos medios, pero también, al igual que todo mundo, dije, bueno, esto es un asunto temporal, vamos a probar, vamos a ver qué sucede, porque siempre mis talleres de actuación habían sido presenciales. Nunca lo había trabajado en línea. Entonces al inicio fue muy complicado y coincidió que me invitaron precisamente al Festival Internacional de Morelia
y que de pronto teníamos cerca de 40, 50 alumnos, pero de todas partes del mundo. Qué bonito. Entonces teníamos alumnos que estaban en Japón, en Turquía, en Alemania, en Estados Unidos, en México, evidentemente, y bueno, así por todas partes. Y para mí, lo que digo, si bien me había tocado dirigir ya varias veces en inglés, nunca me había tocado dar clases antes en inglés. Y es pues muy diferente comunicarte en una charla normal que ya empezar a manejar conceptos de actuación y bastante profundos para personas literal alrededor de todo el mundo. Y para mí fue una gran experiencia porque además la plantilla de maestros era maravillosa. Estaba trabajando de la mano de Abdiel Vázquez, gran pianista Sí. y director concertador. Amigo Entonces, mutuo. Sí. sí, no, maravilloso, maravilloso, Abdiel, un abrazo enorme. Y la verdad es que eso nos posibilitó, y sobre todo a mí me fue como soltando, ir dando más confianza en, pues empezar a soltar de nuevo, no solamente la lengua, sino la cabeza, y para poder pensar rápidamente en inglés y poder aterrizar los conceptos que uno tenía, ¿no? Eh, y a partir de ahí fue una cosa llevó a la otra, fuimos retomando los talleres que tenemos en escena precisamente para la formación, porque nos dimos cuenta de que era una enorme oportunidad precisamente para seguirse capacitando. Casi siempre los artistas, sobre todo cuando ya estamos metidos en el ajetreo de ir de una producción a la otra, no tenemos tiempo para prepararnos. Ya no tenemos tiempo para leer, ya no tenemos mucho tiempo para estudiar, más que el proyecto en el que estamos. Y si es más de uno, bueno, pues se vuelve muy complicado. Sí. Entonces encontramos que era un muy buen momento para profundizar, para empezar a prepararnos un poco más. Y en el área que a mí me ha tocado especializarme ya desde hace varios años, que es la actuación para cantantes de ópera, pues es un enorme vacío que existe, y no Sí. solamente en nuestro país, es un vacío que existe a nivel mundial, donde se le ha dado durante muchísimas décadas mucha importancia a la voz, de ahí a la música, sobre todo aquí en México, que a veces ni la música forma ese nivel paralelo, sino es como la voz, que suene muy bien, que suene bonito, que esté colocado, que corra y demás. Sí. Y de paso la música, ¿no? Y de pronto se acuerdan de que también tienen que actuar y que tienen que estar en el escenario. Y es terrible porque esa carencia se ve en el escenario. Si Sí, y bien, aleja al público de por la ópera, supuesto, ¿no? Porque no porque les dicen, crees, pues, ¿no? claro, porque dicen, me están contando una historia de una muchachita de 15 años, pero la cantante ya tiene 40, se ve de 50 y tantos y no hace nada y dices, pues sí, después, digo, tiene que cantar magistralmente, porque evidentemente gran parte del trabajo lo hace la música en la ópera y es una gran ventaja, pero no es lo mismo a cuando el intérprete se mete plenamente y Sí, usa la música a su favor para comunicar a través de la voz y además tiene un personaje y además comunica emociones y además comunica una circunstancia. Hay que tomar en cuenta que la ópera se concibió como eso, como la conjunción de todas estas artes. No nada más un concierto con vestuario y sí, escenografía, sino realmente tenía que haber actuación, tenía que haber una interpretación depurada de la música y evidentemente la voz que, que es protagónico en todo esto. Entonces, para mí ha sido una exploración de muchos años, más de 20 años explorando cómo unificar este tipo de disciplinas para lograr el mejor resultado para los cantantes. Y fue muy chistoso. A mí me tocó hace muchos, muchos años, estábamos dirigiendo el Tríptico en Bellas Artes, estaba con el maestro Patrón de Rueda, y a mí me tocó estar haciendo Suor Angélica. pausa. Si no digo como en el caso de Abdiel, amigo común, me mata, ¿eh? Porque ese sí es mi gran amigo. Un abrazo también al Sí, maestro de maestros, que se le Sor extraña. gracias. Estaban dirigiendo, estaban Dora Angélica. Entonces, Sor Angélica. teníamos, exacto, teníamos en ese momento una cantante holandesa llamada Angelina Rosafante y estábamos montando el área de Suor Angélica.
Y para mí era la primera vez que hacía algo en Bellas Artes, estaba asistiendo al maestro José Caballero y él me dijo, ah, pues tú hazte cargo de Sor Angélica. Pues Dios. bueno, dije, pues a ver cómo, ¿no? Y pues dije, bueno, pues vamos a empezar a explorar el área y le empecé a pedir a Angelina, le digo, mira, no hagamos nada, empecemos desde algo muy básico, quédate tirada en el piso como si fuera un títere al que le hubieran cortado los hilos, Ujú. empieza a cantar un poquito sobre lo que ya exploramos del análisis de personaje y vamos viendo qué sucede. Entonces mi intención era, bueno, que cantara un poco, la paraba, corregía y así íbamos a ir montando. El asunto es que cuando empezó a cantar, primero detecté así dos, tres cositas que quería corregir y de pronto no sé qué fue lo que pasó. Se conectó completamente, se transfiguró y se metió completamente al personaje. Y entonces me empezó a entrar una ansia y una emoción y me empezaron a dar unas ganas de llorar que ya el sonido ya no entraba por los oídos, entraba como por el corazón y era como una explosión en ese momento. Y yo decía, no, no, no te pongas a llorar, no te pongas a llorar. Y yo, pues es tu primera dirección acá y llega que la primera cantante y te sueltas a llorar, ¿qué es Sí, esto, no? sí. Y yo aguantándome y casi, casi pensando a ver en qué otra cosa. Y no podía. O sea, lo que estaba pasando en ese momento, además que la tenía a 2,5 metros cantándome, era como si me estuviera sacudiendo un, no sé, un reactor energético así de, no, yo ya no podía. Y de pronto volteo y veo al maestro patrón, pero llorando así Ay, Dios, empapado qué de lágrimas. bonito. Y volteo y veo a Sergio Vázquez que estaba tocando el piano y llorando también. Y veo al coro y llora. Y todo el mundo, pero llorando. Dije, ah, entonces sí se puede. Bueno, para no hacerte el cuento largo, es que después de eso sigue el coro de las monjas. Es un coro precioso, precioso. Y todas estaban tan cargadas de esa misma energía que cuando empezaron a cantar seguían llorando y las veías temblar. Bueno, fue una experiencia Qué bonito. que cuando terminó, el maestro patrón dijo, por este tipo de momentos es que hacemos ópera. Ay, sí. Y Ragnar, yo muy con lo que, bonito, y sí. yo con lo que me quedé dije, yo quiero aprender cómo se hace esto. Quiero saber cómo sucede esto en el escenario. ¿Cómo le hace uno para que esto pase? Bueno, ahorita vamos a hablar de cómo haces para que pase, que por lo pronto fue poner como mucha honestidad, porque además era tu primer trabajo, el compromiso y sensibilidad, ¿verdad? Y conocimiento de la obra, claro. Nada más decir que Ragnar se ha referido, pues para ti que nos estás viendo, ¿verdad? Decirte que ahorita estamos hablando de ópera, la ópera como el teatro, como el cine, es cierto, tiene todas las artes, como ya dijo Ragnar, pero si no hay una buena historia, no hay una buena ópera. Entonces, es la historia que te estamos contando. Y él está contando, cuando habla, dice, se estaba montando el tríptico. Es que son tres óperas chiquitas, pero la de Sor Angélica es muy conmovedora, pues porque es alguien que se mete de religiosa, habiendo tenido un hijo, ¿no? Incluso. Entonces ella sufre mucho por esa situación. Ragnar, es muy curioso que tú menciones esto ahorita, porque fíjate que eso que te pasó a ti y que les pasó a todos, como que estaban alineados en ese momento, ¿no? Sincronizados emocionalmente. ¿Verdad que no pasa siempre? A mí me pasó una vez en la vida nada más, en una audición. Bueno, me pasó otra vez cuando cantó Caro Nome, María Catzaraba aquí en Rigoletto y alguna ocasión, ¿no? Pero sabes que una vez estábamos haciendo, quizás recuerdes un personaje que se vino a México y estuvo acá, que era Eric Steinman. Sí, claro. Sí, entrenaba coros, era una gran persona, muy, muy simpático, muy divertido. Entonces estábamos, un director, él, la coreógrafa, nos trajimos a Emma Mosqueira, fíjate, íbamos a hacer un musical y otras dos personas. Y entonces pasa una niña a su segunda, pero la niña era una cosa maravillosa. Yo me quedé así, pero yo era la más neófita, por así decirlo. Yo estaba pues coordinando la producción, pero yo empecé a ver que todos estaban, el maestro Gordon estaba así como que llorando y todo. Y es muy curioso, porque el cuadro que tengo aquí, no, lo tengo porque tengo todo un sillón aquí de cosas que quiero colgar. Y fue la niña que interpretó un musical aquí con nosotros, Annie.
Le tengo mucha fe a los musicales porque acerca mucho a la gente. No, ya no estamos haciendo. Y qué casualidad que es esta niña. O sea, la tengo aquí cerquititita. La niña no fue la principal, fue otra niña, pero otra vez en el ensayo general nos dio esa nota. Nos emocionó tanto y todos se quisieron contener, ya sabes, para no exhibirse con el otro. Exacto, sí, todo el mundo muy Pero estaban valiente así. y a mí no me pasa nada, ¿no? Sí, y como era una audición, dicen, bravo, 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 muy bien, la que sigue, pero fue una emoción, así como la que comentas, yo no la he vuelto a vivir. Fíjate que a mí me ha logrado pasar y cada vez logro que suceda más a menudo en el entrenamiento. Creo que tiene que ver precisamente con alinear todas estas disciplinas dándole un mismo sentido. O sea, transformar a la voz en un instrumento, el cual a través de la música, que a final de cuentas es la misma ficción, lo conectas con el cuerpo y entonces la vibración que resulta de la voz adquiere un color muy particular. Yo he estado pensando mucho que tiene que ver con esos llamados muy primitivos de sobrevivencia, como cuando están en las manadas y tienen que salir todas corriendo porque las va a perseguir un león o algo así. Es como ese impulso de sobrevivencia. Y cuando sale a través de esa vibración, algo se activa en nosotros, pero ya no es algo a partir de la mente. Digo, cuando además hay una buena historia, como dices, y además se te vienen como revelaciones en ese momento que entiendes el amor, la vida, el arte, lo que quieras, bueno, se vuelve todavía más, pero es ese tipo de vibración en la voz muy peculiar del cual no te puedes escapar. Te toca la piel, te hace vibrar completamente, te enchina literalmente la piel, te activa como esa sensación de sobrevivencia y no te queda otra más que rendirte al artista que está en ese momento. No puedes explicarlo cómo ni por qué, pero te sucede. Y Por cuando eso, además, perdón, y sí, cuando además de eso estás entendiendo de qué se trata o la importancia de lo que está hablando la obra, si es el amor, si es la muerte, si es la eternidad, la lealtad, lo que quieras, pues no te puedes contener, explotas. sí. Oye, y cuando dices en primera persona no te puedes contener, eh, eh, ¿cuál es la aspiración tuya como director de escena y en cuanto al público? Pues mira, yo soy un apasionado del fenómeno de la humanidad como tal, o sea, de lo que es el ser humano como tal. Me encanta, me encanta ver cómo a pesar de tantos siglos que llevamos aquí, no hemos evolucionado mucho como sociedad. Seguimos teniendo deseos de poder, seguimos sintiendo soledad, seguimos deseando amor, seguimos teniendo celos, o sea, sigue habiendo todo este tipo de situaciones, no hemos cambiado gran cosa. Si acaso ahora tenemos celulares y nos hablamos por Zoom, pero no ha cambiado tanto. Y esos grandes descubrimientos y esas grandes aportaciones que se han hecho desde hace muchos siglos para acá, me encanta retomarlos y replanteárselos al público. A veces pensamos que porque tenemos más tecnología ya superamos otras cosas sociales o humanas o personales y la realidad es que no. La realidad es que seguimos siendo los mismos que hace 200 años, 2000 años, 3000 años, seguimos siendo esos mismos seres humanos. Me encanta conocer y entender cómo somos y me encanta que el público se reconozca en los personajes. Y en realidad, creo que cuando estoy dirigiendo una obra, a mí siempre, más que buscar distintas maneras de contarla, me gusta acercarme a la esencia humana de los personajes. ¿Quiénes son? ¿Y quiénes somos nosotros en relación a esos personajes? Porque no hay nada más entretenido, más maravilloso cuando te encuentras identificado con el personaje que está enfrente. Y que dices, es que a mí me pasa igual. Y yo podría hacer exactamente lo mismo. Yo también podría matar, yo también podría traicionar, yo también podría
dar mi vida por amor, yo también podría hacer eso, por algo que valga la pena. Entonces, eso es a mí algo que me apasiona y afortunada o desafortunadamente, yo siempre he sido mi peor crítico. Entonces, siempre soy el más difícil de convencer. O sea, siempre le encuentro algún detalle, siempre estoy viendo que si el vestuario, que si las luces, que si esto, que si la actuación, que si la música, que si la voz. Entonces, cuando me logra atrapar a mí, que sé que soy tan difícil como espectador, tengo la certeza de que el público también lo va a disfrutar. Entonces, busco precisamente que no solamente el público, o sea, digamos que me vuelvo yo mi propio referente. Y, y cuando estoy en las funciones, primero que nada, bueno, yo a veces lo sufro mucho porque estoy igual checando que todos los errores, todo lo que hay que corregir, pero es maravilloso cuando ves que el público no tiene todas esas ideas que yo traigo en la cabeza y se pueden entregar a disfrutarlo plenamente. Y cuando ves que el público no solamente se divirtió, rió, lloró, se enojó, se peleó con los personajes, se peleó consigo mismo, sino que al final como que entiende que ese que está arriba son ellos mismos y tienen esa revelación. Para mí eso es lo mejor que me puede pasar en cada presentación, sea la que sea, del estilo que sea. Y entiendo que para ti como modelador de las historias para la escena, porque es finalmente, sin importar, claro, hay un respeto, un conocimiento de la historia y hay un respeto a la propuesta del creador, pero hay una recreación de tu parte, ¿no? Como artista. ¿Qué esperas de los artistas cuando lleguen en tus manos? ¿Qué tipo de preparación? Sabemos que es muy ardua, ¿no? Pero Sí, bueno, es muy complejo porque uno siempre quiere trabajar con el equipo más capacitado posible. No sí. solamente más talentoso, sino que tenga la capacidad de aterrizar lo que tienen dentro de ellos. Si es el escenógrafo, que no solamente tenga muy buenas ideas, sino que las pueda llevar a cabo. Lo mismo el de vestuario, el de luces. Y en este caso particular de los intérpretes de ópera, los cantantes, primero que nada, pues que su instrumento vocal no, o sea, sea una herramienta a favor y no en contra. O sea, que no tengan que estar pensando de, es que si me muevo ya se me atoró la voz, que no me puedo mover las manos, que no. O sea, que tengan esa libertad, que sepan conectar con ellos mismos y que evidentemente pues lleguen preparados y que sepan de qué se está tratando el asunto. Porque desafortunadamente hay ocasiones en que los cantantes no tienen una plena conciencia de lo que están cantando. O sea, y no digo nada más de que sepan qué están diciendo, porque suele Ujú. ser en otro idioma, sino qué implica lo que están diciendo. ¿Cuál es el contexto en el cual fue escrito y por qué el autor puso al personaje a decir lo que está diciendo? ¿Cuál es la intención original del autor? Porque de eso tenemos que partir. Ya después, si se hace de manera tradicional, si se cambia de época, lo que sea, pero la esencia de lo que se busca en la obra tiene que comunicarse. Y a veces incluso, pues, lo confronta también a uno, porque a veces, pues las cosas fueron escritas en una época diferente, donde el rol de la mujer era diferente, donde la perspectiva del amor podía ser diferente, donde las reglas sociales podrían ser diferentes. Entonces, para mí lo que se vuelve importante es tratar de que el público, o más bien de que el cantante logre transmitir al público por qué, por ejemplo, ahorita que mencionaste a Gilda, por qué Gilda va a dar su vida por la persona que abusó de ella y que le engañó. ¿Por qué se atreve a exponerse de esa manera? Y entonces entender toda esa complejidad de la vida de ese personaje. O por qué el Duca de pronto dice, ah, sí, como que me estoy enamorando y a la primera de cambios, no, siempre no. Abortemos esa situación, nada de enamorarse, ¿no? La historia de los hombres, ¿no? Pues la historia de la humanidad, Sí, porque eso sucede en todos los niveles, hombres, mujeres, apenas nos sí, empezamos a sentir vulnerables, decimos, no, yo creo que mejor no le entro. es verdad, sí. Entonces,
pues estar preparados para eso, pues implica, yo creo que el ser cantante de ópera es una de las profesiones más complejas que hay, porque no es solo ser cantante, Así también es es. ser músico y también es ser actor. Y a veces tienen que ser atletas no solamente de la voz, sino del cuerpo. Y además tienen que tener su atención dividida entre todo lo que le está pasando al personaje y la voz y la técnica, esto, y sin perderle de vista al director de la orquesta, porque si no entran, ya se hizo un caos. O sea, son muchas cosas. Y luego de pronto, pues hay ciertas cosas que se requieren también escénicamente, y si no tienen ese entrenamiento corporal, pues no les da el aire, no les da el movimiento o se descuadran. Entonces requiere una entrega y una disciplina enorme, enorme realmente. Por eso se vuelve, o sea, evidentemente hay una enorme cantidad de voces que son funcionales y luego hay pocos que pueden llegar a los solistas, pero las grandes divas de la ópera, las grandes estrellas de la ópera, son muy escasos, porque es algo extremadamente difícil. Y eso no Sí. quiere decir que no por no haber llegado a cantar en las grandes casas A del mundo, no quiere decir que no haya sido un gran logro ¿Cómo no? ser un cantante de ópera. O sea, ya estar en un escenario de ópera y ser y tener la capacidad de expresar todas tus emociones a través de la voz, la música y la actuación, ya es un logro enorme. Sí, es verdad. El logro empieza, siempre he creído que para ser cantante, pues sí, las facultades, sobre todo disciplina, vocación, mucha entrega e inteligencia, porque todos los maestros enseñan cosas diferentes y la voz es algo que no se ve, es etéreo, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo tocas un saxofón si no lo estás viendo? Entonces, siempre se me ha hecho muy interesante. Ahorita cuando mencionaste mm, pues esta preparación que tiene que tener el artista, esto es antes, durante y también post pandemia, ¿no? Porque realmente es una carrera muy demandante y cuando mencionas también el tema de la preparación física, antes, ahora sí en los teatros ya no vemos cantantes de un gran volumen que era un mito, ¿verdad? De que era un mejor diafragma y mayor capacidad de aire, ¿no? Ciertamente hay voces que van a desarrollar otro tipo de corporalidad, pero una cosa es que tus costillas se ensanchen o que tu estructura ósea sea ancha per se, y que Sí, por más que adelgaces, pues si la caja torácica es de este tamaño, pues no vas a tener una cintura de este tamaño, no se puede claro, y no se vería bien de todas formas. sí, Y además hay cierto tipo de voces que necesitan otro tipo de volúmenes de apoyo y de oxígeno, bueno, de aire que están moviendo. No claro. puede uno esperar que una flauta piccolo suene a un trombón. O sea, tiene que ver también con una cierta Sí, una corporalidad. lógica tiene. Sin embargo, lo que es importante es que el cantante se encuentre en la mejor condición física posible. Es decir, no importa si tu cuerpo es ancho, si es delgado, si eres pequeño, si eres enorme, si tienes la proporción que todos los modelos quisieran tener o tienes una proporción completamente diferente. Lo que sí importa es que puedas hacer uso de tu instrumento, tanto vocal como físico, libremente. Que te puedas mover con libertad y no por eso ya dejes de cantar. Que puedas seguir pensando y puedas tener coordinación, que puedas, o sea, que puedas hacer todo con la mayor libertad y naturalidad posible, porque nadie quiere ver a un cantante sufrir en escena. Qué bueno que dices eso, porque a veces los ves que sufren y tú estás sufriendo porque piensas que no van a alcanzar la nota, se ven incómodos en el vestuario. Qué bueno que existen profesionales. Efectivamente es un área muy importante la que te estás especializando, lo que es la actuación, la natural, lograr una naturalidad. Ojalá que los artistas, los cantantes escuchen esto, porque hay muchísimas flancos que cubrir, ¿no? Para pararte a cantar ópera. Y una de las cosas que también es muy complicado es tener la capacidad de integrar todas estas distintas disciplinas cuando estás en el escenario.
ya. Porque si lo manejas por separado de estoy aquí con la voz y abre más espacio y la voz y la punta y tengo que atravesar la orquesta, pero además tengo que estar checando al director de orquesta, y además tengo que estar actuando y hablándole para acá y no se me puede ir la Visión periférica, ¿no? Tienen así. exacto, y el vestuario ya se me atoró. Y entonces, Ay, no, 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 todo no. eso se tiene que aprender a volver una sola cosa. Y en mi experiencia, quizás porque es la formación inicial que yo tuve, yo he encontrado que cuando uno se mete en la ficción, todo adquiere lógica. Es decir, la música está escrita para determinar una atmósfera o lo que le está pasando tanto en la mente como emocionalmente al personaje, es decir, tiene que ver con la ficción. Las notas que están escritas están revelando también las emociones y el pensamiento del personaje, al igual que todas las dinámicas. Y bueno, la acción evidentemente no puede ser gratuita, tiene que depender también de la ficción como tal. Entonces, para mí, cuando estoy trabajando con los cantantes y estamos en coaching, trato de que todo lo vuelvan una sola cosa. Y cuando estoy en montajes, me gusta mucho estar en los ensayos musicales para ver también cuáles son las indicaciones que está dando el director musical, qué es lo que le interesa resaltar y ver, ok, para resaltar esto en la música, ¿cómo tienes que abordar el personaje? ¿Cómo tienes que usar tu cuerpo? ¿Cómo puedes hacer para que entres en el flujo de la música? Para que tu voz se libere, para que no estés con la presión de ahí viene el agudo y no voy a llegar porque no tengo aire suficiente porque estaba corriendo antes de eso, ¿no? Los ves preocupados mucho antes, sí. Exactamente. Y sobre todo, tratar de trabajar eso como también una unidad, no preocuparse nada más por los 2 segundos que dura el agudo y el resto de las 3 horas que están cantando, que eso no importa, o sea, también están actuando, también están cantando, también requiere trabajo y también requiere una depuración y una calidad. Que hay que ser, pues hay que reconocer, Ragnar, que cuántas personas van a ver Turandot y algunas nunca han oído, nunca la han visto, o algunas la van a ver porque quieren oír el Nessun Dorma. Entonces se entiende que hay esos grandes momentos de la ópera, qué bueno que son tan populares, pero creo que tú, yo y muchísima gente que estamos y que nos gusta y que sabemos que es un conjunto de artes, un arte total que vale la pena, queremos llegar y que la gente lo considere como el espectáculo contemporáneo que es, porque qué otro espectáculo reúne tantos y es tan complejo como este, Y sobre todo que es en vivo. en Porque, vivo. digo, si bien el asunto cinematográfico y ahora digital, pues nos ha llevado a esta virtualidad, ¿no? Donde sí nos relacionamos, pero a través de una pantalla. Sin embargo, aunque se llega a aproximar en ocasiones a la sensación, no es lo mismo, porque esta vibración de la que te estaba hablando con la voz, que además no tiene intermediarios de micrófonos, sino es la vibración del cuerpo total a través del sonido de la voz, que te golpea directamente a tu cuerpo y tú se lo regresas también al artista que está en el escenario. Entonces se retroalimenta y se vuelve un círculo virtuoso. Y eso no hay nada que se le parezca. Entonces, es realmente un arte total porque involucra todas las artes y ahora no solamente las artes plásticas, escénicas, musicales, sino hasta las digitales y gráficas ahora también. Claro. Entonces, ese fenómeno, ese espectáculo en vivo, no tiene comparación. Para la gente que por alguna razón no ha conocido la ópera, no se ha permitido asistir porque les da miedo que no le van a entender o que se van a aburrir o qué sé yo, hay muchas ideas ahí preconcebidas. En realidad, yo los invitaría a que se animen, a que le pierdan el Sí, miedo y que se den una vuelta a una ópera y que se den la oportunidad de sentir la orquesta en vivo. Esa vibración que te rodea por todas partes, que te golpee la voz del cantante y luego te acaricie por dentro. Y mientras estás viendo una historia, es como ver cualquier serie de Netflix, pero en vivo. Y mejor. es verdad, ¿no? Son unos dramones además en las óperas, ¿no? Me encanta porque
em, los mejores creativos y artistas involucrados en un arte son muy buenos promotores, porque les gusta tanto, están tan apasionados por lo que hacen, y creo que esto es una cosa que nos corresponde pues a ti, a mí, a todos que estamos pues en este mundo del entretenimiento en realidad, porque esto es entretenimiento de mucha calidad y los artistas que están ahí, además de que es en vivo, pues es impresionante, ¿no? Porque si son músicos, estamos hablando que estuvieron muchísimos años en el conservatorio y 8 horas diarias de ensayo, ¿no? En sus casas. Entonces, es el esfuerzo humano. Es muy comparable a la emoción del casi de un maratón, cuando uno está a la final del maratón y ves el esfuerzo de la gente por los 42 kilómetros, ¿no? Con la diferencia de que, por supuesto, guardadas diferencias, qué emocionante es ir a un espectáculo, a que nos cuente una historia padre y sale uno emocionado, transformado, ¿no? Sí, Patricia Cardona tiene una manera de hablar sobre esto que me encanta, que le llama la agresión ritualizada. Y la agresión, que viene de la palabra latina agredi, que quiere decir acercamiento. Y lo ritualizado se refiere a lo que está organizado. Entonces es un acercamiento organizado entre los seres vivos. ¿Cómo Sí, me acerco de una manera estructurada para conseguir un objetivo? Pero esa agresión ritualizada que se encuentra en los animales y se encuentra en todo mundo, después se puede volver virtuosa, que lo podemos ver en el caso también de los atletas, cuando llegan a correr esas grandes, o sea, que llevan al máximo límite sus capacidades de lo que un ser humano puede hacer, de lo que un ser vivo puede hacer. Pero sí, además, el artista escénico lo lleva a la agresión ritualizada, virtuosa, teatral, que le agrega la fantasía, le sí. agrega la poesía y le agrega la creación de mundos y la posibilidad de lo que puede llegar a ser el ser humano. Entonces, cuando llegas a ese límite viendo lo que ya pudo hacer alguien y se abren mundos frente a ti, es realmente revelador, porque a veces nos acostumbramos que, pues sí, ya, como dicen, ya cualquiera con un estudio de grabación canta, ¿no? Ah, Ya le hacen autotune, pero quítale toda esa tecnología, toda esa ayuda y quizás no sea tan impactante lo que te toca sí, escuchar. sí, Sin embargo, en el caso de la ópera, tú estás escuchando la voz del cantante sin filtros, sin intermediarios, sin ayuda, llega directamente y como está diseñado para este tipo de espacios, la voz te rodea, te envuelve y además cubierta con la música de la orquesta y además lo que está sucediendo con las luces, la escenografía, es algo que realmente explora no solamente tu sensibilidad, sino te ayuda a entender posibilidades que tienes como ser humano. sí, ¿Cuántas cómo veces no. nos quedamos limitados con la idea de que yo soy así, nací en este mundo, en estas circunstancias, y así me voy a morir, Ujú. porque no voy a poder cambiar? Lo que hacen estos personajes en este tipo de eventos es que dicen, yo nací así, estoy en estas circunstancias y he decidido cambiar y voy a ir por lo que quiero lograr, así me cueste la vida, pero es algo que vale la pena. No solamente para conseguirlo yo, sino para que tú sepas, tu espectador sepas que también lo puedes hacer. Claro. Sí, yo creo que hay espectáculos, conciertos, eh, lo hemos vivido seguramente, cuando de repente es tan hermosa la interpretación que todo el público entra en sintonía y sí se siente una energía, y una energía que te impele a algo, ¿no? Entonces, claro, lo ideal es que sean experiencias repetidas, ¿verdad? Oír música, etcétera. Pero bueno, creo que cada vez hay, ¿cómo lo ves ahora, post pandemia y todo, Pues yo la creo que producción las, de ópera y recitales y todo? Pues mira, yo creo que evidentemente el fenómeno vivo, aunque esté ahorita en pausa, es algo que no va a terminar. No hay algo que lo sustituya y no hay algo que puedes decir, ah, bueno, ya no lo necesitamos porque tenemos otras opciones. No, digamos que lo tenemos ahorita en pausa. Lo que sí ha posibilitado la pandemia es que, por ejemplo, estemos tú y yo en distintas Sí, ciudades teniendo una charla en este momento. Y lo mismo está sucediendo en el terreno de las artes escénicas.
Y en el caso de la ópera, ha sido muy interesante. Nosotros, por ejemplo, durante todo el año que llevamos de pandemia, nos ha tocado experimentar con eso, porque teníamos una serie de eventos que se iban a presentar a través del Exfonca, que es ahora el Sistema Nacional para la Creación y Proyectos Culturales, y teníamos que presentarlos, pero no podíamos presentarlos en vivo. Entonces fue empezar a buscar nuevas maneras y entonces no solamente había que aprender a hacer todo lo que ya hacíamos, sino ahora teníamos que aprender el lenguaje cinematográfico. Teníamos que empezar a manejar las cámaras, las luces, la edición, cómo darle un flujo, cómo contar una historia ahora a partir de distintas imágenes. Ya no era nada más el escenario completo, sino si te acercas, si te alejas, si estás con el piano, sin el piano, si haces una producción completa, si la cambias, si la haces para niños, para adultos, si cortas, si no cortas, si la haces con piano, con otros Uh, instrumentos. sí, es Entonces, verdad. se ha abierto una enorme cantidad de posibilidades, pero que al mismo tiempo, por ejemplo, las mismas producciones que nosotros empezamos a hacer, empezaron a ser vistas en el resto de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, cosa que antes no hubiera sido posible. Sí. Entonces, de pronto, no solamente nosotros pudimos empezar a mostrar nuestro trabajo, sino empezamos a conocer trabajos de otras partes del mundo. Y ese intercambio cultural de posibilidades es maravilloso, Ay, sí. porque nos ayuda precisamente a ir rompiendo esa separación cultural que teníamos. De pronto decías, es que si no has ido a Europa no has podido ver cómo se hace la ópera allá, ¿no? Y de pronto ves como todos estamos en el mismo piso parejo, entonces en todas partes estamos explorando y en todas partes estamos encontrando Sí. situaciones. A mí me tocó ver hace poco un Mesías que hicieron en Canadá, pero lo grabaron con distintas compañías por todo Canadá. Entonces cada compañía grabó un fragmento del Mesías y lo grabaron en distintas zonas naturales de Canadá Ay, no, qué bonito. e hicieron una adaptación de todo para hablar del rescate de las raíces originales de Canadá, de los aborígenes de Canadá. Y era un espectáculo tan hermoso. O sea, yo al final yo estaba realmente conmovido de lo que habían logrado. Fueron a buscar cantantes aborígenes que pudieran cantar ópera en todo Canadá. Entonces distribuyeron cada parte y entonces cada cantante presentaba cuál era su lugar donde vivía y mientras cantaba fragmentos del Mesías. Entonces era una cosa de verdad impresionante. Sí. Y así como eso me ha tocado ver cosas de Nueva York, cosas de Europa, evidentemente, de Australia, de Japón. Y eso es Sí. algo que antes probablemente lo hubiéramos podido hacer, pero lo veíamos como desde otra perspectiva, porque los espectáculos fueron creados para el escenario y si acaso se registraban. Sí, no, Ahora ahora estás son ahí, pues. creados, exactamente. Ahora Sí. son creados pensando en que alguien del otro lado de la pantalla lo va a ver. Entonces, tienen otra manera de aproximarse y me doy cuenta ahora que mi manera de ver incluso las cosas escénicas también ha cambiado. Ha cambiado mi manera de narrar porque hemos adquirido nuevas herramientas. Sí. Y qué bueno, y hay que estar al día, y qué bueno que tú lo estás. Este, increíblemente, casi llevamos una hora en pláticas de media hora, y todavía estoy pensando que hay que reducirlas a 15 minutos para que sean capsulitas, a ver cómo le vamos a hacer, porque son muy interesantes, ¿no? Me encanta todo lo que estás comentando. Quiero saber, Ragnar, que nos cuentes tú cuál ha sido una de tus máximas experiencias operísticas, de los títulos que has dirigido, y qué quisieras hacer. Es difícil porque han sido tantas producciones y tantas obras tan diferentes y todas me han aportado cosas muy particulares. Am,
Y algunas me ha tocado hacerlas más de una ocasión. Por ejemplo, Carmen, ya llevo 4 producciones diferentes de Carmen. Cuentos de Hoffman ya llevo 3, que es una de mis obras favoritas. Sí. Pero incluso ha habido algunas producciones que he tenido la oportunidad de hacer el mismo montaje, o más bien la misma producción o la misma obra de distintas maneras. Entonces siempre ha sido como una manera de explorar. Y cada ópera me brinda algo diferente. Por ejemplo, una obra que al principio todo el mundo me decía, ay, es que es una obra muy difícil, que no, Sí. a ver cómo te va, que era el Fidelio de Beethoven. Ujú. Me decían, oye, es que es bien, bien, bien difícil. Y cuando la empecé a estudiar dije, bueno, no tiene ni pie, o sea, no sé cómo dirigir esto. La primera mitad del primer acto es una comedia. Luego es una especie de melodrama y luego es una especie de tragedia y acaba con final feliz. Entonces es como Sí, muy muchos géneros en difícil. lo mismo. Sin embargo, cuando conecté con la obra y se logró presentar, el resultado con el público, bueno, para empezar, llegando hacia el final, en el ensayo general, me empezó a dar esa sensación de la que platicábamos, unas ganas de llorar, una emoción que dije, ya entendí. O sea, es que no se trata de tratar de unificar todos los estilos estos, es que así como está escrita, así es una obra maestra. Y la respuesta del público fue, o sea, o sea, terminó la obra y gritaban, o sea, se paraban así, aventaban los programas, pero de emoción, golpeaban con los zapatos así el piso. Era una cosa que yo no había visto al público de ópera reaccionar de esa manera. O sea, Sí. sí que aplaudieran y estuvieran de pie, sí, pero no que enloquecieran como en un concierto de rock y sobre todo con Fidelio. Bueno, Y, hay que lograrlo con todas, esa es la meta. y lo interesante fue que eso sucedió en todas y cada una de las funciones. No hubo una sola función que no pasara eso. Sí, Entonces, cada ópera nueva que voy abordando, para mí es como un tratar de hacer, o sea, lograr lo que ya se logró e ir más allá. E ir sí, más allá, e ir más allá. Y para mí siempre es como un aprendizaje. Cuando llega una nueva ópera es saber qué me va a enseñar esta ópera, qué voy a poder aprender de eso. Y eso me ha pasado con todo tipo de títulos en español, en inglés, en italiano, en francés, en ruso. Siempre es no solamente un aprendizaje desde la perspectiva de una ópera, sino desde la perspectiva de una cultura diferente sí, y encontrar los distintos puntos de vista, pero sobre todo que en el fondo somos iguales, seguimos siendo seres humanos, todos, no importa la época en la que haya sido escrita, no importa la cultura, no importa de qué se trate la ópera, sigue hablando de nosotros en la actualidad. Y eso es lo que lo vuelve maravilloso y lo que lo vuelve vigente. sí. Fíjate que han estado entrando al Facebook y saludando. Excelentes experiencias, Banuba, Banuba. La gente de la Orquesta Sinfónica Sinaloa Las Artes está pues atenta a nuestra conversación. Marta Quijada de Hermosillo, un gusto saludarlos. Dice, aquí aprendiendo. Armida Olachea, una maravilla poder participar en estos talleres. Ay, mucho saludo a Seguramente. todos, a Sí, Armida, a Chava Banuba, a los de la orquesta, que se Banuba, qué bonito extraña apellido. también. Patti Quijada, hermosa la ópera. Fabiola Venegas, qué maravilla. Saludos, Leonor, y al adorado sensei Ragnar Ponde. Abrazotes, Fabi. Y dice Banuba que si cuando una producción con el maestro aquí en Sinaloa. Fíjense que nosotros no producimos mucha ópera, pero hemos producido y cuando menos una por año y en alguna ocasión yo me dirigía al maestro Ragnar, estaba muy ocupado, ¿verdad? Tiene mucha demanda y y bueno, Irene Burgos está viendo y aquí si alguien tiene una pregunta, pues básicamente, ¿no? Este, ¿Cómo ves la ópera en el país? Pues es muy Y a los interesante cantantes. porque yo creo que cada vez tenemos más voces mexicanas de mejor calidad y más preparadas. Sí, Lo que nos está faltando ahora
para un país con tantas, tantas, tantas voces es producir ópera. Sí, Porque además cuando se produce ópera la gente va y la gente lo llena. O sea, a la gente le gusta la ópera. claro. Y tenemos con qué hacerlo. El asunto es que por alguna X o Y razón no se termina de llevar. Y aún así, con todo y eso, yo cada vez veo que surgen más compañías independientes en todos los estados, de cantantes que se unen y que empiezan a juntar a directores, a creativos, y que dicen, vamos a hacer una producción de ópera. Y como cada vez tenemos más cuestiones tecnológicas que nos facilitan hacer escenografías virtuales y vestuarios más sencillos, el adaptarlo a la época actual, es decir, cada vez veo más artistas que se están organizando para llegar al público. Y eso yo lo celebro muchísimo. ¿Cómo no? Entonces, esperemos que esto continúe, que cuando se pueda regresar a lo presencial, todos estos cantantes que se han estado preparando, independientemente de que puedan y podamos todos seguir saliendo al extranjero, no nos olvidemos de seguir haciendo y de seguir extendiendo esa cultura aquí, porque aquí es donde hace falta. Aquí tenemos todo lo que se necesita para hacerlo. Grandes músicos, grandes cantantes, grandes creativos y público que quiere verlo. Hace falta nada más pues organizarnos y hacerlo. Ragnar, yo siempre lo digo, pero yo quisiera oírlo de ti. Este, a lo mejor coincidimos. Es cara la carrera del cantante de ópera. Pues yo creo que lo que cualquier preparación continua, pues es como una renta. O sea, uno tiene que continuar una preparación que además no dura 3 años, 4 años. En realidad ninguna carrera dura nada más eso. No, Seamos honestos. Este, uno puede decir después de 3 años de contaduría, dices, bueno, pues yo ya terminé y ya estoy, ya listo. Pero en realidad uno se tiene que seguir capacitando con todos los cambios que a cada rato vienen por parte del SAT. O sea, y más los contadores, ¿eh? exacto. Y lo mismo sucede en cualquier materia. Los administradores, los doctores, o sea, siempre se tiene que seguir estudiando. Entonces, sería una falacia decir que la ópera es más caro que otros o que tiene menos oportunidades que otras cosas. Porque igual puedes estudiar medicina y acabar trabajando en condiciones que no son las que tú hubieras querido. No todos los médicos son dueños de hospitales. Sí. Y no todos los cantantes están en el Met de Nueva York. Y no por eso son menos médicos o son menos cantantes. Cómo me gusta que digas eso porque sabes que los músicos, los cantantes de ópera, hay excelentes pianistas, pero que tienen un don para enseñar o que Ujú. pueden estar en un ensamble, pero muchos no se sienten realizados porque no son concertistas o porque no los llevaron. Entonces, no todos son directores de ópera, directores de la orquesta. Se ocupan violines, se ocupan flautas. Yo creo que todos los elementos son importantes. Entonces, no, claro que no todo el mundo va a ser, es como incluso en la empresa, Ragnar, no sé si te ha pasado, que ha habido de repente un momento que la empresa, sin la empresa no salimos adelante porque pues dan trabajo, hacen mover el país y todo, pero y no sé si te ha tocado las universidades como de repente meten, tú puedes ser un empresario y tú empresario y empresario, empresario cuando sabemos que ha habido una época en la que lo que se necesita es que incluso ni siquiera carreras, que estudien oficios, ¿verdad? Para cubrir necesidades. Pues entonces, si todos salen con la idea de poner una empresa, pues es muy traumático, ¿no? Y por ejemplo, es muy interesante en Alemania, los oficios tienen un valor muy alto. O sea, si eres un plomero, si eres un carpintero, o sea, es algo para lo que te preparaste, es algo para lo que estudiaste y es Está algo muy que bien se paga pagado, y se paga muy bien. Tú puedes vivir ¿verdad? muy bien de jardinero, de plomero, de electricista, porque es un trabajo que no cualquiera lo puede hacer bien. Entonces se le da valor a cada uno de las partes de la sociedad y creo que eso es algo muy importante también. Aquí en México nos gusta mucho clasificar como si hubiera profesiones de primer nivel o de primera calidad y las otras que, ay, bueno, eres barrendero, no, no es tan importante. Pero si no hay quien recoja la basura, imagínate cómo estaríamos.
O sea, todas las labores, todas son importantes. No hay una que sea menor que otra. Sí, y bueno, Eso es importante. estamos hablando de aquí de todo, chile, dulce y picadillo, pero es que es en realidad cuando uno reconoce, por ejemplo, los policías, ¿no? Los policías deben de ser los que ganen más que todo el mundo, ¿no? Los Por el tipo de maestros, profesión y los maestros, sobre todo la ahora que están, importancia de lo que una persona te está enseñando, le está enseñando a tu hijo, va a depender el futuro de tu hijo y el futuro del país. sí. Pues en este futuro de los hijos, no he estado muy hipnotizado con la plática de Ragnar, se me hace a mí que algo me hizo, ¿verdad? Pero no he mencionado ni he sumado y ni les he dicho y agradecido que nos están oyendo, que están atentos. Yo sé que a veces uno abre una conferencia, una charla y oye un pedacito. Si un pedacito de esta conversación le sirve de algo, nos da muchísimo gusto. En esta educación de los hijos, pues la verdad es que en México hay hasta ópera para niños, ¿no? Pero es muy importante, porque pasa que a lo mejor a un cantante le cuesta mucho trabajo llegar, bueno, porque a lo mejor a veces no tiene el apoyo o la confianza de los papás, pero también porque al público le cuesta trabajo apreciar, porque el tipo de música que ha escuchado y se le ha inculcado desde siempre, pues es muy distante de la que luego va a ir a escuchar en un teatro y que tiene mucha calidad. Ojalá que en las casas de todos ustedes escuchemos música de todo. Aquí en tu casa, Ragnar, oímos, o sea, estoy enterada. La verdad es que de los que hacen los reggaetoneros, si oigo uno ya los oí a todos, pienso yo, ¿verdad? Salvo Shakira, ¿verdad? Pero tratamos de oír de todo. Y también, por supuesto, pues música clásica, jazz, las diferentes épocas de clásica y ópera. Y es muy enriquecedor porque si uno se queda oyendo ópera, rock solamente, pues es como que no saliste del rancho, ¿no? Ahí está. Pero si sales, si escuchas otras músicas, es como si hubieras salido del rancho. Hay más variedad. Por supuesto. Y yo diría todavía más allá, muchas veces los artistas de una disciplina solamente asisten a eventos de esa disciplina. Sí, Es sí, es decir, verdad. los actores solamente van a ver teatro, los Sí, bailarines solamente van a ver danza, los concertistas solamente van a conciertos, pero la importancia de empaparse de todas las artes, de que todos vayan a ver todo, que lean, que vayan a museos, que realmente se adquiere una visión mucho más universal, porque todo eso se va a ver reflejado en el momento que nosotros ejecutemos el arte o lo que estemos haciendo en la vida. Nuestro propio pensamiento se va a diversificar. Gracias por esta última recomendación, porque esta también forma parte es parte de la formación de los artistas. Tienen que estar, aparte de enterados del mundo, ¿verdad? ¿Dónde están parados? De las que pasa con las diferentes artes, porque se van a enriquecer. Entonces, pues es un gusto, Ragnar. Veo que ahorita estoy viendo el celular, por supuesto, ¿verdad? Eh, y bueno, les agradecemos muchísimo, pero sobre todo le agradezco mucho a la comunidad de la SAS, de la Sociedad Artística Sinaloense, al equipo que siempre está pendiente. Y bueno, pronto vamos a estar en los teatros, vamos a vibrar otra vez con un buen concierto, un buen recital de ópera. Y en algún momento más adelante tendremos a Ragnar de director de escena, si Dios quiere, en alguna ópera. En el futuro, de O aquí al musical, 2000. ¿por qué no? También. Ay, Ragnar, de verdad que eres muy polifacético. Por favor, presúmenos ¿fuiste conductor de Operalia? No, bueno, en Dirigiste Operalia la me conducción tocó, sí, me tocó estar llevando la conducción del programa para televisión, o la transmisión en de Medici televisión, TV. exactamente, que fue primero a través de C7 y ya luego C7 transmitió para Medici TV. Sobre todo fue de la semifinal y de la Sí, final de Operalia. Y antes, durante todo ese proceso, estábamos en la coordinación escénica, en toda la parte de atrás, checando pues las llegadas de los cantantes, cuándo iban a entrar, cuándo iban a salir, una especie de stage management. Y sí. fue un trabajo bastante interesante estar pues participando de todo el equipo del maestro Domingo y toda la organización que implicaba pues sacar un concurso de ese tamaño. En ese momento fue en la ciudad de Guadalajara, en el Teatro de Gollado. Sí. Y bueno, esto va a ser para otro momento, pero también hace cine.
También me ha tocado hacer cine, me ha tocado ser acting coach para cine, me ha tocado hacer algunos pininos en dirección, me ha tocado ser guionista también para cine. Entonces, le hemos entrado un poquito a todo. ¿Y qué es lo que sigue, Ragnar? ¿Qué proyecto, además de estas clases que has estado dando desde es el Festival de las Rosas en Morelia, en Michoacán, de música? Bueno, independientemente del Festival Internacional de Ópera de Morelia, está todos los talleres fijos de escena y ensamble. Eso Sí, los sí. tenemos, eso los tenemos de cajón durante todo el año. Y no solamente de actuación, sino de producción, de vestuario, de iluminación, de De realización de mopeds. títeres, exactamente, que también estamos trabajando ahorita con eso. Tenemos esta saga de ópera para niños con títeres precisamente, llamada Trascandilejas. Hemos Ay, qué bonito. presentado ahorita los primeros 2 capítulos y ya vamos por el tercero y el cuarto, que son Elixir de Amor y Don Pascuale, que estarán saliendo ya muy próximamente. Y además estoy ahorita preparando una cantata de Samuel Maines Champion y de Samuel Seaman sobre el personaje de Cuitláhuac, Cuitlahuatzin, y todo ese periodo de los 80 días de su gobierno antes de la caída de Tenochtitlán. Entonces, este es el estreno mundial de esta cantata, va a ser ya muy próximamente, y con el que hemos estado trabajando arduo, arduo y tendido. Estamos también trabajando en la creación de nuevas óperas, ópera mexicana, en el estreno de otra ópera, esa es una coproducción México-Estados Unidos, Ujú. de una escritora llamada Roxy Perkins, que ganó el Ah, premio mira. Pulitzer hace un Sí. par de años por una ópera precisamente llamado Cubo. Entonces, hemos estado bastante atareados, sobre todo ahorita con muchos estrenos de óperas, estrenos Qué mundiales. maravilla. Oye, Este, ya no me digas nada porque no voy a poder decirte gracias, hasta luego, buenas noches. Pero sí te quiero preguntar, y porque no lo mencioné en tu currículum, él es fundador, creador de Esenia, que es esta escuela que da toda esta serie de talleres. Ojalá que con nosotros pues terminemos acordando y que ojalá puedas llevar a cabo un taller, ya sea para niños de títeres o algo, y preguntarte creo que es una de las tareas pendientes que tenemos los promotores culturales, hacer más cosas para niños. Qué bueno que estás haciendo esto de, ¿cómo se llama la serie de ópera? Trascandilejas. Y dónde la gente lo puede ver, lo podemos ver para... Sí, de hecho, el primer capítulo lo tenemos en nuestro canal de YouTube, al que los invito que se suscriban, vean todo el material que tenemos ahí. Muy No todo bien, es para niños, hay cosas sí. que son un poquito más para un público más adulto, pero ahí está el primer capítulo. No son eh, porno, pero hay que no verlas. son porno, pero, pero sí Sí. les va a llamar la atención. Este, pero la serie de Trascandilejas la vamos a estar subiendo. Por un lado tenemos este primer capítulo en el canal de YouTube, pero también los estamos publicando, digamos, periódicamente como funciones especiales, también en línea. Entonces, acabamos de presentar recientemente La Flauta Mágica, que es el capítulo 2, y próximamente vamos a empezar a abrir también como decía, el capítulo 3, que es Elixir de Amor, y el capítulo 4, que además hay una peculiaridad de esta obra de Trascandilejas, y es que todos los personajes son animales en peligro de extinción. Ah, Entonces se aprovecha el tema de las lo óperas adaptaste, sí. para hablar también de todo el tema ecológico. Qué bonito. El canal es... Escenia Ensamble, así Ujú. nos encuentran, Muy bien. y ahí pueden ver varias de las producciones que hemos realizado en la compañía a lo largo de ya poquito más de 13 años de estar trabajando juntos. Qué bárbaro. No, pues bueno, estamos frente a un artista pues muy productivo, versátil dentro de lo que es toda la escena, porque definitivamente pues la escena es todo, ¿no? Es lo que se ve en la tele, lo que se ve en el cine, lo que se ve en el teatro, en la ópera, incluso en grandes espectáculos que reúnen música y danza, se requiere un dramaturgo escénico, ¿no? Que es el trabajo de especialistas como Ragnar Conde. Y pues bueno, Ragnar, muchísimas gracias. Me da mucho gusto pues que finalmente hayamos podido hablar y
Y bueno, ya me llegó el calor desde hace rato, ¿verdad? Estamos a 38 grados aquí en Culiacán, pero muy a gusto. Qué bueno, a ver si pronto nos damos una vuelta por allá. Claro que sí, fíjate que me da mucha pena, pero no te pude ofrecer nada. Yo me serví rebajo la naranja con agua, me encanta. Y tuve el reloj aquí por primera vez para no pasarme, pero pues no lo volteé a ver, ¿eh? Bueno, no te preocupes, si no, ya haremos una segunda emisión. Ragnar, muchas gracias. Es un gusto saludarte, conocerte un poquito más. Gracias a todos ustedes. Te mando un beso y nos vemos el próximo jueves. Tenemos una invitada, creo. Saben que ni me acuerdo, pero lo importante es que nos volvamos a reunir a charlar un ratito. Gracias, Ragnar Conde. Muchas gracias, Leonor. Estamos en contacto. Y Estamos a gracias la a orden. todos por habernos acompañado. Bye bye.